I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, hoy comenzamos una, una nueva cuarentena en la ciudad y lamentablemente porque no hemos entendido que debemos cuidarnos, de que tenemos que protegernos, quedarnos en casa, debe ser nuestra prioridad. Quedémonos en casa es nuestra prioridad en estos días. Bueno, ya estamos en cuarentena, por lo tanto no hay que salir, usar constantemente el jabón, lavándonos las manos. Y si por alguna casualidad hay que salir, bueno, ya lo que ya no, bueno, usar siempre la mascarilla. Eh, bueno, es lamentable, pero tenemos que cuidarnos para que esta pandemia nos hunda. Lo que nosotros hemos estado hablando es acerca de la colonia. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de ah, la llegada del español, que hablamos del proceso de conquista, y luego comenzamos a hablar del periodo que se denomina colonia, que va aproximadamente entre 1600 hasta el proceso de emancipación, el proceso de independencia, que eso ocurre en 1810. Por lo tanto, todo este periodo, que es bastante extenso, se denomina el periodo de la colonia. Hoy lo que vamos a ver es oficios y actividades económicas durante la colonia, durante este periodo que es bastante extenso. Durante la colonia, las principales actividades económicas fueron la minería, porque el español lo que él venía a buscar era oro. Por lo tanto, se preocupó en primer lugar de trabajar la minería, buscar oro, relacionada principalmente con la explotación de metales preciosos como el oro y la plata. La ganadería va a ser fundamental. Vamos a ver algunos periodos de la ganadería. La crianza principalmente de vacunos, o sea, estamos hablando de vacas, de toros, eso es cuando hablamos de vacuno, relacionada fundamentalmente con la cría de ganado introducido por los españoles. El ganado que traen los españoles es el vacuno, los caprinos, cabras, el bovino, las ovejas. Esos son el porcino, el otro elemento que trae, ¿no es cierto?, el cerdo, que trae los españoles. Y la agricultura vinculada, ampliada a los cultivos de viñedos, vale decir, la uva y principalmente el trigo. Aquí, ¿no es cierto?, hay también la agricultura de cultivos que eran de origen local, principalmente el cultivo del maíz, choclo y la papa. Estas actividades, que tuvieron distintos ciclos de duración e importancia, involucraron distintos tipos de mano de obra. Cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando de personas que trabajan allí. ¿Qué características tenían las principales actividades y ocupación del Chile colonial? ¿Qué van a ser las características que tienen las principales actividades, lo que ellos realizaban? ¿Y qué ocuparon, ¿no es cierto?, el Chile colonial? Es lo que vamos a ver a continuación. Las principales actividades económicas en Chile colonial fueron la minería, que habíamos dicho, ¿no es cierto?, la ganadería y la agricultura. O sea, estamos hablando de la búsqueda de metales preciosos, el oro y la plata, la ganadería, la crianza de ganado y la agricultura. En relación con dichas actividades se desarrollaron ciertas unidades productivas especializadas. Es lo que vamos a ver aquí en este cuadro, que es muy importante. Lavaderos de oro. ¿Qué significa lavaderos de oro? Eso significa que en los ríos, allí, ¿no es cierto?, a través de un elemento que se llama la chaya, ellos, ¿no es cierto?, lavaban y encontraban algunas pepitas de oro. Esto se realizó aquí en Chile, que ya lo estaban haciendo los indígenas en el sector del estero Marga Marga. Más al sur también lo empezaron a buscar, por ejemplo, el sector de Villarrica y en otras actividades más. Por eso de ahí viene el nombre Villarrica, que había lavaderos de oro. Fue una actividad económica más importante durante la segunda mitad del siglo XVI,
estamos hablando, ¿no es cierto?, la segunda mitad del siglo XVI, estamos hablando de el 1500, o sea, la segunda mitad de 1500, de que llegó el español hasta que terminó ese siglo, básicamente se dedicaron, ¿no es cierto?, a la actividad minera. ¿Qué características se desarrolló en un tiempo determinado en algunos ríos más esteros, como el caso de Illapel, que no les mencioné, pero Illapel, Marga Marga, y a lo largo y en el lago Villarrica, que le hacía mención. En el caso de las estancias, ya las que va a ser básicamente la criadero de animales, fueron importantes en la economía del siglo XVII. ¿En qué se desarrolla? ¿Qué características tienen esto? Durante el siglo XVII, la economía se basó básicamente en la crianza de ganado. Este ganado, el ganado de vacuno, le aportaba gran parte de lo que en ese tiempo se necesitaba. No es la carne, como podría pensarse, sino básicamente la grasa que se utilizaba, que le llamaban el sebo, y producto de esto es que se criaban los animales, pero no los criaba por como nosotros lo podemos a unas grandes granjas, sino que lo tiraban prácticamente al campo, que se criaban solos, se alimentaban solos, porque estaban las tierras y estaban el pasto suficiente para que estos animales se alimentaran. De hecho, el otro elemento que ellos utilizaban de este ganado, principalmente el vacuno, era el cuero. Esto básicamente para exportarlo o enviarlo a lo que era el virreinato del Perú. En gran cantidad. Entonces, algunos historiadores le llamaron a este periodo el siglo del sebo. Como ya les decía, lo importante era la grasa. ¿Para qué se ocupaba la grasa? Se ocupaba como elemento para usarlo para alumbrar, porque de ahí se sacaban el aceite y con eso se echaban a las lámparas de aquella época y con eso se alumbraba. Entonces se necesitaba esta grasa. La carne, usted dirá, pero la carne en esa época no había refrigerador, por lo tanto la carne no se, eh, no se podía guardar. O sea, la forma que se guardaba era o salándola, o sea, poniéndola en grandes tiestos con sal y eso se conservaba, o hecho charqui, vale decir, secando la carne. Pero eso no era toda la carne. Por eso algunos historiadores de aquella época decían que muchas de las carnes estas las botaban, porque cuando mataban los animales era demasiada la carne. Entonces, las estancias eran grandes extensiones de tierra dedicadas a la explotación de ganado, ovino, ya vino los vacunos, caprino las vacas, perdón, el ovino las ovejas, el caprino las cabras y el vacuno, ¿no es cierto?, las vacas, toros, de las que se obtienen productos como el sebo y el cuero. Ya les dije, ¿no es cierto?, ya les expliqué lo que era el sebo y el cuero, básicamente. Con el cuero se podían hacer los zapatos, las correas, también se hacían cuerdas de cuero, y lo otro que se utilizó mucho, ¿no es cierto?, para las monturas de los caballos. Entonces con eso se utilizaba el cuero y eso se vendía en Chile. Por eso el mayor producto que se utilizó en Chile, perdón, que vivió la economía chilena, fue el productos de la ganadería. Independientemente, aparte de los quesos y la otra forma de que la leche no se podía tampoco mantener, ¿no es cierto? Entonces la hacían queso y eso también se guardaba y también se vendía. Las haciendas. Las haciendas, entre el fin del siglo XVII e inicio del siglo XVIII, se convirtieron en la principal unidad productiva de la economía. Cuando hablamos de hacienda, eran grandes propiedades, pero cuando hablamos de grandes propiedades no estamos pensando propiedades pequeñas. Por ejemplo,
si hubiese una hacienda aquí en Arica, sería, por ejemplo, todo el Valle de Azapa, o tal vez mucho más. Entonces, eso era una hacienda. Y esto estamos hablando de la zona central del país, donde las haciendas eran de gran extensión. En esta hacienda, eh, que eran propietarios, un solo propietario, se dedicaron a la producción de trigos y otros cereales, a la crianza del ganado vacuno, vino, de la que se obtenía el cuero, el charqui, la carne seca, la salada, se producía el trigo principalmente, y algunos historiadores le van a llamar el siglo del trigo, porque este trigo se comienza a vender al Perú, o al virreinato del Perú, pero también va a ocurrir algo que durante estos siglos se va a descubrir un mineral en la región de Potosí, que hoy día lo conocemos como Bolivia, y este mineral fue tan grande, mineral de plata, fue tan grande que necesitó muchos recursos. Y estos recursos, gran parte que va a proveer va a ser lo que es en ese momento, ¿no es cierto?, la gobernación o la Capitanía General de Chile. De aquí se van a enviar el trigo, pero también se va a enviar el vino, se va a enviar licores, aguardiente, se va a enviar frutas secas que se producían en gran cantidad, como pasas y otras frutas que se secaban, como el damasco, etcétera, frutos secos, y o otros frutos secos como las almendras, las nueces, todo eso se va a empezar a enviar hacia lo que es el mineral de Potosí. De allí entonces que algunos historiadores, como ya les decía, van a llamar este siglo el siglo del trigo, siendo la principal producción el trigo y otros productos más. Entonces, si bien es cierto, en Chile no se encontró la cantidad de oro que los españoles buscaban, poco a poco Chile empieza a adquirir importancia durante la Edad Media gracias a la producción, en primer momento, ¿no es cierto?, del ganado, y posteriormente lo que se producía en la hacienda, como son los productos agrícolas, el trigo, pero también aquellos que se podrían, los frutos que se podían secar, y los frutos secos, etcétera, etcétera. Pero la producción dependía de la fuerza del trabajo, entregada por los indígenas, por los esclavos negros, que, entre paréntesis, aquí en Chile no llegaron muchos esclavos negros porque eran de un alto costo. Españoles empobrecidos y mestizos. Estos últimos, los mestizos, se van a convertir progresivamente en la principal mano de obra en el periodo colonial. Como habíamos visto anteriormente, cuando hablamos de la sociedad, decíamos que el grupo de mestizos crecía mucho y disminuía el número de indígenas, principalmente en la zona centro-sur del país. Las razones de esta disminución por la sobreexplotación de la mano de obra indígena, que fue disminuyendo a través, recuerda lo que nosotros habíamos dicho, la encomienda, que era encomendarle a un español un grupo de indígenas. Ellos sobreexplotaron esta mano de obra. Pero también dijimos que la cantidad de españoles que llegó a Chile básicamente venían solos, sin la compañía de mujeres. Por lo tanto, al poco tiempo, estos españoles comenzaron a usar de las mujeres indígenas y le nacieron estos niños que fueron los que nosotros llamamos mestizos. Ahora, en torno a dicha actividad frente a la necesidad de satisfacer la necesidad de la población rural y urbana, va a surgir una serie de oficios porque van a ser importantes. Decíamos que en un principio, lo decíamos en el video pasado, en un principio estos mestizos se van a ir a la ciudad, pero a medida que surge la necesidad de mano de obra, comienzan a emigrar también al campo. ¿Quiénes son estos oficios? Están en primer lugar los peones e inquilinos. ¿Quiénes eran los peones? Trabajaban en la hacienda desarrollando las labores agrícolas y ganaban de forma temporal y fija respectivamente. Los peones son la gente que trabajaba en las labores agrícolas. Muchos de ellos, estos peones, tenían sus propias herramientas y andaban de hacienda en hacienda ofreciendo sus servicios. Y generalmente, ¿no es cierto?, en temporada
de cultivo o en temporada de plantación. De hecho, hoy día todavía, ¿no es cierto?, trabaja gente y les denominan los temporeros. En las temporadas también de que había que carnear carne, etc. Pero también estaban los inquilinos. Y el inquilino era un personaje, una persona que estaba dentro de la hacienda y que trabajaba para este hacendado, a este señor que tenía su casa principal a veces en la hacienda, trabajaba para este señor y muchas veces, no siempre, pero muchas veces este inquilino era hijo, así como ilegítimo, de este señor, y por lo tanto este señor, como la hacienda era muy grande, le daba un pedazo de tierra donde este inquilino le podía eh, construir su casa, su choza, criar animales, tenía algunas plantaciones para su subsistencia y además le trabajaba a este señor. Este señor no le daba ningún dinero por su trabajo, sino lo que le daba, ¿no es cierto?, este pedazo de tierra donde él podía obtener algunos, como decía, algunos productos agrícolas y criar animales donde iba a satisfacer sus necesidades. En el caso de la minería están los pirquineros, que explotaban explotaban vetas o pequeños yacimientos de minerales. Es decir, ellos no eran muy pequeño el mineral que extraían, pero de eso vivían. Estaban además los artesanos, trabajadores especializados como el herrero, los tejedores, los carpinteros, los viñateros. Los viñateros eran los que hacían, entre otras cosas, las vasijas para tener el vino, almacenar el vino. Están los tejedores, los herreros. El herrero era el que hacía las herraduras para los caballos, pero también era el que hacía los cuchillos o hacía las espadas u otros elementos hechos de acero. Estaban además los comerciantes, relacionados con ciertas actividades comerciales como las pequeñas tiendas. Eran los que ellos vendían los productos que producían los artesanos o lo hacían o vendían productos agrícolas en las ciudades. Habían otras actividades como recreativas, como el chinchinero. De hecho, aún se existe, ¿no es cierto?, esa tradición en nuestro país, el chinchinero, y además está el organillero, que es el que tocaba el organillo, era una melodía y los niños allí, ¿no es cierto?, salían y él aparte ofrecía algunos otros productos. Pero también hay otros oficios, como está el aguatero, que era el que llevaba el agua a las ciudades, principalmente el agua para beber. Y otros oficios que también mostramos, me parece, el video pasado, como por ejemplo el heladero, ya alguien dirá, ¿cómo hacían helado? Bueno, traían la nieve y la ponían en unos tiestos. De hecho, todavía en algunos sectores del Perú hacen ese tipo de helado. Le ponen unos tiestos, vasijas de madera, y al interior le ponen otro, y allí, ¿no es cierto?, estos hielos permiten que se empiecen a helar en lo que está al interior, y ellos hacían estos helados. Hubo un científico que llegó ya cuando Chile era un país como república, que es un científico francés llamado Claudio Cay, y él dibuja, ¿no es cierto?, lo que es una trilla. Una de las actividades más importantes al interior de la hacienda era la trilla, en que un conjunto de caballos o yeguas separaban el grano del trigo del forraje. Esta actividad otra actividad era la vendimia, es decir, cosechas de uva para elaborar vino y el rodeo realizado para marcar el ganado. Esta actividad adquiere con el tiempo un carácter festivo. ¿Qué es lo que era la trilla? En ese momento no había maquinaria para separar el grano, ¿no es cierto?, de la paja del trigo. Por lo tanto, lo que se hacía es llevar todo el trigo, estos animales, la yegua, los caballos, iban pisando y de esta manera iban separando el trigo. Al separar el trigo, posteriormente la paja se recogía y el trigo también se sacaba, y con el trigo se hace la harina.
Otra actividad es la vendimia, eso quiere decir, ¿no es cierto?, cuando se sacaba la uva, luego se pisaba esta uva para sacar su jugo. De hecho, aquí en Arica, en el Valle de Cotpa, aún se hace la vendimia. Se pisa esta uva, se saca el jugo y con este jugo posteriormente se hacía el vino. Pero también, ¿no es cierto?, a partir de este jugo de uva fermentado se hacía posteriormente el aguardiente. Otra actividad también es el rodeo, donde se marcaban los animales para decir quién era el dueño. Lo decían, estos animales iban al campo, por lo tanto eran muchos los animales que habían ahí, pero para saber de quién era, entonces se marcaba en una festividad que se denomina el rodeo. Hoy día todas estas actividades ya no se hacen como, como forma de tener esta actividad para la trilla, y hoy día no se hace porque hay maquinaria, todo es con máquina, y en el caso del ganado está todo cercado, por lo tanto cada uno sabe cuál es su ganado. Casi el ganado no se cría en los pastos, en el sur, sí, en el sector sur y austral, en la región de Aysén, si es posible, pero ya no se hace esta actividad, pero sí se mantienen algunas tradiciones como fiestas. Y todavía, si ustedes van al sur, en algunos lugares del sur se hace una trilla, pero más bien con un carácter turístico, donde la gente va, participa de la trilla para ver cómo se hacía, pero con un carácter turístico. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con la vendimia, también con un carácter turístico. Aquí en Arica, que les decía yo, en el Valle de Cop, se hace con un carácter turístico, principalmente en el inicio del mes de mayo. Bueno, este año por la pandemia no se hizo. Y en el caso del rodeo, ¿no es cierto?, hoy día es como una fiesta que se realiza principalmente en las zonas central y centro-sur del país, el rodeo. Aquí están algunos vendedores, oficios también populares, le decía con Claudio Gay, que es este científico, y aquí está el heladero, el brevadero, el velero el que vendía las velas, ¿ya? ¿Con qué se hacía la vela? Con el cebo que yo les decía, el dulcero, el lechero, el aguatero, el yerbatero, el panadero, eh, el sandillero, creado, ¿no es cierto?, el sandillero, el que vendía sandía, ¿ya? Entonces yo le decía las sandillas, ¿ya? Y está el aguatero, el que vendía, perdón, el heladero, el que vendía el helado, en esta vasija, está el velero, el aguatero, etc. Aquí están estos oficios que se ha practicado o se hacían en ese tiempo. Vamos a leer este documento. Decía, de acuerdo a la estimación de la población indígena de la cual se podían obtener trabajadores en encomienda u otra forma, disminuyó de 450.000 a 230.000 entre 1570 y 1600. En otras palabras, casi la mitad de la población. En ese tiempo, en muy pocos años, en 30 años, disminuyó la mitad de la población. Las razones, la guerra, la sobreexplotación del español, que lo hacía trabajar mucho y con muy poco alimento, por lo tanto ellos fueron muriendo, las enfermedades que trajo el español, que aquí en América no se conocían, y mucha esta gente murió producto de esta enfermedad. Esta baja fue solo levemente compensada por el lento aumento del número de mestizos. Al principio, ¿no es cierto?, hubo no mucho mestizo, o muy poco. Estamos hablando en este siglo XVI, entre 1570 y 1600, mientras la demanda de trabajadores por parte de los grupos dominantes, que estamos hablando de los españoles, representado por los españoles europeos y criollos, y probablemente una buena cantidad de mestizos blancos. Cuando se habla de mestizos blancos, aquí se está hablando de aquellos que un mestizo que se casaba posteriormente, porque ya se casaban, o con un español que con una mestiza más blanquita tenían hijos, entonces estos hijos ya iban saliendo más blancos, y ya a lo largo de los tiempos seguían siendo mestizos, pero tenían, ¿no es cierto?, su piel más blanca, por lo tanto no los discriminaban. Crecía día a día
Se requería mano de obra en rudimentaria industria textil. Cuando hablamos de industria textil estamos hablando de los tejidos. En la hacienda que ya decíamos, estas grandes extensiones de terreno que abastecen los productos animales y los alimentos que la requerían además las guarniciones del sur. ¿Por qué las guarniciones del sur? Porque para evitar que los indígenas, principalmente los mapuches en este caso, entraran al territorio que dominaban los españoles, entonces en la ciudad de Concepción se crearon grandes regimientos allí para contener que los que los indígenas entraran a este territorio, pero también a partir de allí seguir los españoles extendiendo su territorio al sur. Entonces ahí se requerían una gran cantidad de recursos. Yo le había dicho, ¿no es cierto?, el mercado peruano, cuando hablaba del mercado peruano hablábamos de Potosí y otros lugares, pero se requerían productos. ¿De dónde se producía todo esto? En las haciendas. Y para producir se necesitaba mano de obra. La reducción poblacional de Chile central llevó a buscar nuevos trabajadores y a ejercer mayor presión en la existente. A partir de 1550 se comenzó a importar esclavos de África, pero los altos precios restringieron tal comercio. O sea, empezaron a llegar esclavos que venían desde África, pero aquí en Chile era muy caro. Y como eran tan caros, no se los utilizó para trabajar en el campo, estoy hablando de la zona central del país, o para trabajar en la minería, porque eran demasiado caros, por lo tanto no se iba a gastar tanto dinero para que al poco tiempo esta mano de obra muriese. Entonces, ¿qué lo hicieron? Los pusieron a estos señores para figurar que tenían dinero. ¿Dónde los pusieron? El cochero, el que llevaba, ¿no es cierto? El que llevaba al señor en estos coches tirados por caballo. Entonces era un esclavo de color. O bien las señoras que atendían, ¿no es cierto?, a los invitados en estas casonas, estas casas grandes que ellos tenían. Entonces también decían, tiene dinero, por eso tiene esclavos. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, la mano de obra indígena sigue disminuyendo por esta sobreexplotación que el español hacía sobre ellos. Menos costosos que los africanos eran los indios capturados en las guerras araucanas. Los indígenas que eran capturados en las guerras contra los mapuches, también los podían esclavizar. Y como los podían esclavizar, los vendían como esclavos y ellos entonces eran más baratos que estos esclavos venidos desde África. La práctica que se legalizó y continuaría hasta el siglo XVII. Este es un documento, una adaptación de un documento de Arnold de Bonner, ¿ya? Es lo que habla de lo que pasaba con los oficios y los trabajos en aquella época. Pues bien, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes como actividad? Lo que van a hacer es qué relaciones existieron entre las unidades productivas. Cuando hablamos de unidades productivas, ya dijimos, ¿no es cierto?, está la minería, el campo y la ganadería. Y la ocupación y las actividades del Chile colonial, ¿vale? Es decir, lo que producía y los que trabajaban allí y qué actividades. Pero también hablamos de algunas actividades que estaban en la ciudad y que se relacionaban también con lo que se hacía en el campo. La número 2 no lo van a hacer, sino que van a hacer la 3. Dice, los oficios representados en la fuente B se asemejan con ciertas ocupaciones en la actualidad. ¿Hay alguna ocupación que sea parecida hoy en día? Fundamente con ejemplos, si hay alguna semejanza. Bueno, hoy día ya no nos venden el agua, ¿no es cierto? Nos viene un señor a vender el agua. Sí, ¿no es cierto? Nos vende una empresa que nos vende el agua, pero no es lo mismo. Entonces, si hay alguna semejanza o alguna diferencia. Perfecto. Y la 4, ¿cuáles son las principales ideas que se establece el autor de la fuente C? Descríbelas. ¿Cuáles son las fuentes? Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la pérdida de mano de obra, principalmente por la sobreexplotación que hacía el indígena. Una gran cantidad de indígenas fallecen, ya les expliqué las razones, y por esto, ¿no es cierto?, se empiezan a extraer esclavos negros, pero también le dije que era muy caro, pero los esclavos, ¿no es cierto?, que se empiezan a utilizar son aquellos que son tomados, principalmente mapuches, que son tomados en esta guerra, y los venden como esclavos. Eso es en términos simples. Ahora,
No se olviden, ¿no es cierto?, quedarse en casa, cuidarse, cuidémonos, lavarnos las manos, siempre lavarnos las manos y tener el mayor cuidado, porque si nos cuidamos entre todos podemos salir de esta pandemia. Si no nos cuidamos, vamos a seguir, ¿no es cierto?, en esta situación, a lo mejor por mucho tiempo. Nos vemos la próxima semana.